Pues muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión que lleva el título de El Acuerdo de Escazú, herramienta para construir una ciudadanía ambiental, un tema muy interesante y sobre todo dado por un ponente, el doctor Mauricio Limón. Muchas gracias, Mauricio, por aceptar la invitación. Esta es una sesión conjunta también con las comisiones de asuntos indígenas y medio ambiente y sostenibilidad. Muchas gracias a Enrique, Nayeli, César, que esperemos se recupere de salud y no nos pueda acompañar el día de hoy, y Lourdes también. Asimismo, un agradecimiento especial a nuestro expresidente, el doctor Héctor Herrera, a Cristina Vizcaíno, nuestra segunda vicepresidenta, muchas gracias, bienvenida. También veo aquí a nuestro subcoordinador de ética, el doctor Carlos Alberto Figueroa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a los capítulos que nos acompañan desde Zoom. Estoy conectada en la liga y entonces al final, si me quieren mandar por ese medio sus preguntas, con mucho gusto las atenderé. Tenemos también un anuncio. Tenemos el Premio Nacional de Jurisprudencia, recuerden, este 30 de noviembre a las 7:30 horas en Alto San Ángel, en Río de la Magdalena, en el sur de la ciudad. El último día para pagar es el 17 de noviembre. Los esperamos, nos va a dar mucho gusto verlos y celebrar a nuestro galardonado en este Premio Nacional de Jurisprudencia. Y me permitiría entonces dar lectura al currículum del doctor Mauricio Limón, quien es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una especialidad y una maestría en Derecho Ambiental y un doctorado en Derecho. Es socio director de Limón Consultores, firma especializada en Derecho, Política y Gestión Ambiental. Es miembro de nuestro colegio y se desempeñó en la administración pública durante 18 años como secretario del Ayuntamiento de Guadalajara, secretario de Gobierno del Estado de Jalisco, director jurídico de la Comisión Nacional Forestal, de la Semarnat y de la Profepa, y subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat. Mauricio Limón ha impartido múltiples conferencias sobre aspectos ambientales. Es autor del libro Los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental, editado por Tirán. Otra vez bienvenido, Mauricio. Te cedo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, Lidia. Muchísimas gracias a las comisiones de medio ambiente, César, que pues no pudo venir por razones de salud. Lulú, muchas gracias. Lidia, muchas gracias, y a la Comisión de Asuntos Indígenas por la invitación. Pues es para mí un honor tener aquí al lado a Cristina, siendo una vicepresidenta y muy querida amiga, y por supuesto a Héctor Herrera, amigo muy querido, expresidente. Y pues a todos ustedes, muchas gracias, mi querido Felipe, y a los que están conectados en los capítulos, muchas gracias por el interés en escuchar este tema que pues fue muy sugerente, me sacó de mi zona de confort, como dicen. El tema, el Acuerdo de Escazú, no, la verdad es que lo conozco bien, como ya leyeron, escribí un libro sobre eso, he escrito diversos artículos sobre el tema particularmente de acceso a la justicia, desde Acuerdo de Escazú, la participación y algunas otras cosas. Pero ahora me sugirieron hablar del Acuerdo de Escazú como una herramienta para construir y ejercer una ciudadanía ambiental. No sé a quién se le ocurrió ese tema, quizá Lidia, no sé, pero pues fue muy interesante porque me sacó de mi zona de confort, de ver desde otra perspectiva el Acuerdo de Escazú. Entonces, pues vamos a empezar. Voy a dividir la plática en tres. ¿Qué es una ciudadanía ambiental? El acuerdo propiamente de Escazú. No voy a entrar a detalles, simplemente algunos aspectos relevantes, claves de interpretación, contenido simplemente para que el que nunca ha visto el acuerdo de Escazú pues se entere qué es eso, y cuáles son los pilares del acuerdo de Escazú.
No vamos a entrar al nivel de detalle del Acuerdo de Escazú, pero sí, por lo menos que conozcan, que sepan de qué se trata. Y por qué puede ser una herramienta para construir y ejercer una ciudadanía ambiental. La primera parte, que es una ciudadanía ambiental, pues va a ser un poco filosófica, bueno, un poco va a ser filosófica para hablar de este tema, de ética, digamos, es una visión ética de la ciudadanía, aterrizada a la ciudadanía ambiental. Bien. Voy a partir de una premisa pues que es resultado de una reflexión de muchos años personal. ¿Qué es la persona? Y esto es muy relevante porque parece que es cosa menor, pero desde el punto de vista ambiental cobra cada vez más relevancia, dado que hay una tendencia reciente a otorgar derechos a recursos naturales. Un río, un orangután, un perro, una montaña, etc. Y les hablan de que tienen derechos porque son personas no humanas. Esto dice ya algunas sentencias. Entonces, estamos entrando en zonas muy peligrosas desde el punto de vista filosófico, ético y de ambiente, porque flaco favor le están haciendo al ambiente con eso y vamos a ver por qué. De tal manera que, digamos, para mí la persona es un ser en relación dialogada. No voy a explicarlo así, pero simplemente es un ser en relación dialogada, o sea, desde que es concebido hasta su muerte, se está relacionando y dialogando. Todo el ser humano es una relación dialogada, no es una relación nada más así. Se va haciendo cada vez más persona en la medida en que se hace cada vez más ser humano. Bien. Ahora, ciudadano pues es un concepto equívoco, tiene varias maneras de ver qué es una ciudadanía. Desde el punto de vista jurídico, pues es una persona que adquiere la mayoría de edad y que adquiere todos los derechos civiles y políticos. Es un ciudadano, puedes votar, pagas impuestos, etc. Ya puede usted ¿Cómo es? Sí, por favor. ¿Cómo lo haría? Pues no pueden apoyar. Gracias. Bueno, pues, gracias. Ahora, ciudadano entonces tiene esa connotación. Y digamos la definición clásica, el ciudadano es el que pertenece a una ciudad. Por su definición etimológica, pertenece a una ciudad. Pero también el ciudadano, la ciudadanía o el concepto ciudadano viene de citatorium, el citado. Entonces, citado, digamos, a pertenecer en una ciudad. No es por generación espontánea, que naces en un lado y ya eres ciudadano, no. Sino que estás citado, estás llamado a pertenecer. Esa pertenencia, entonces, es parte, no es simplemente porque estás, sino es como nosotros pertenecemos a la barra, no porque estemos aquí, sino porque le entregamos nuestro tiempo, dinero, esfuerzo, cariño, aprecio, hacemos amistades, se va formando una cierta cultura, una cierta impronta entre los barristas. De tal manera que pertenecemos por eso, porque nos damos, nos entregamos, pues estamos así, ¿no? Por lo tanto, el desafío de ser ciudadano comprende vivir y explicitarse en dos categorías: la pertenencia a una sociedad y la pertenencia a un pueblo. Son conceptos distintos, sociedad y pueblo. Digamos, se vive en sociedad y se crece en el pueblo. Entonces, es como la barra, ¿no? La barra, con el tiempo,
va generando una cierta divisa, ¿no? Como dicen los taurinos. Esa divisa, cuando tú ves un toro con una divisa, esperas un cierto comportamiento de ese toro. Es un fraude que a ese toro de una ganadería le ponga la divisa de otra ganadería. A ver, pues, ¿qué pasó? O sea, tú esperas ese comportamiento fenotípico del toro y de pronto, pues, es un fraude, ¿no? Eso pasa a veces, ¿no? Con que pues nos cambian, nos mienten. Entonces, si pertenecemos a la barra, tenemos una divisa que hay que honrar. Y esa divisa la vamos haciendo nosotros. Una divisa ética, una divisa de los mejores abogados, una divisa de camaradería, etcétera, ¿no? De tal manera que es igual en el caso de un pueblo. No es lo mismo el pueblo mexicano que el pueblo peruano. ¿Por qué? Porque hay una cultura, hay una divisa, digamos así, que se va construyendo a lo largo de los siglos, ¿no? Bien, entonces, el ciudadano, en otras palabras, es el citado al bien común de la sociedad, aportar al bien común de la sociedad. Y eso ya te mete en la política, porque el fin propio de la política es el bien común. Digamos, la política en sentido amplio, la política en sentido estricto, pues es la política partidista, digamos, ¿no? La búsqueda del poder, etc. Pero la política en sentido amplio es la búsqueda del bien común. Y hacemos política en la barra, hacemos política en muchos lados. ¿Por qué? Pues porque justo lo que queremos, y desde la barra hacemos política. La barra como tal hace política porque quiere la construcción del bien común de México, desde su vocación propia, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, el ciudadano es una persona que está citado a construir el bien común de una sociedad. ¿Sí? Entonces, esa es la ciudadanía o el ciudadano. Luego con esta tecnología, ¿verdad? Así el USB, ¿no? Exacto. ¿Se puede? USB. Es que esto no es nuestro, esto tampoco, la cosa es que hay el adaptador, que es el que... No es que falle, pero es que pasar la señal por un adaptador y luego el cable a veces no... Ajá, o sea, como que sea más complicado el proceso de información. Bueno, la política entonces la hacen los ciudadanos. Y los ciudadanos son la expresión en la esfera política de la persona. ¿Sí? Esta es, digamos, como la primera conclusión que quiero darles. La política la hacen los ciudadanos. ¿No? ¿Por qué? Porque la ciudadanía es justo, el ciudadano es el citado a hacer política. Es decir, a construir el bien común de la sociedad. Por lo tanto, la ciudadanía es la expresión en la esfera política de la persona, de esa persona de ser en relación dialogal. Entonces, la política ya tiene una connotación muy digna, digamos así. Y por lo tanto es la expresión también del ser humano, digamos, una de las expresiones más dignas del ser humano, la política. Bien, ambiente. Ambiente parece que es como un concepto que entre los ambientalistas pues, no debería de ser problema, ¿no? Pero la mera verdad es que ustedes cojan un libro de derecho ambiental y terminan sin saber qué es ambiente. O sea, pueden saber de la ley forestal, de la ley general de equilibrio ecológico y de tantas leyes y tantas cosas, pero a final de cuentas, y el ambiente aparte. Es importante porque es el bien jurídico tutelado
de acuerdo con el artículo 73-29G que faculta el Congreso de la Unión para expedir leyes que protejan el ambiente y que preserven y restauren el equilibrio ecológico, pues daría así como por lo más elemental saber qué es ambiente y qué es equilibrio ecológico, ¿no? Porque es finalmente tu bien jurídico tutelado, el ambiente. El ambiente no es el entorno. El ambiente no es un bosque, digamos así. El ambiente es el resultado de las interacciones de los elementos que conforman un espacio y tiempo determinado. Por ejemplo, aquí nosotros. Aquí hay un ambiente. Este ambiente, pues la verdad es agradable. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio entre los elementos que conforman el ambiente. Es un salón muy digno, todos, pues, gente linda, bonita, nos queremos, una rica comida, en fin. Entonces, si tú vas a una casa y dices, qué ambiente tan feo, es como dicen los chavos, sientes una química, ¿gacho? Una vibra. ¿Por qué? Pues porque hay pleitos, o porque está sucia, o sea, no hay equilibrio, digamos, entre los elementos que conforman el ambiente. Si tú vas a una universidad, ves un ambiente, y vas a otra universidad, ves otro ambiente. No son comparables los ambientes, pero sí puedes decir que hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque los jardines, la biblioteca, todo se... Lo mismo si tú vas a un bosque, pues hay un ambiente. Si ese bosque está bien conservado, pues ¿qué hay ahí? Pues quizá solo árboles y animales, ¿no? Pero quizá también hay una carretera, quizá también hay no sé, alguna actividad ecoturística que también forman parte del ambiente. ¿Sí? Cuando uno hace una manifestación de impacto ambiental, a final de cuentas el proyecto busca, digamos, que el ambiente tenga la capacidad de acogida del determinado proyecto, de una carretera o de una mina o de lo que sea, ¿no? Entonces, el ambiente es, a final de cuentas, el resultado de las relaciones de los elementos que conforman el ambiente. Puede ser construido o no construido. Si ese equilibrio entre los elementos que conforman es un equilibrio, digamos, pues el ambiente es sano. Se rompe el equilibrio, pues el ambiente no es sano. Cambio climático, está roto el equilibrio y por lo tanto, pues ahí estamos viendo las consecuencias. Pues es muy fácil ver, se ha roto el equilibrio de múltiples factores que han hecho, pues, que el ambiente ya no sea sano. Entonces, digamos que hay sistemas de ambiente, sistema natural, un sistema urbano construido, hay una mezcla, en fin, eso conforma el ambiente. De hecho, el 27 constitucional es el que regula los recursos naturales, pero el derecho humano a un medio ambiente está en el 4º, y el derecho humano a un medio ambiente sano está en el artículo 4 constitucional. Es simplemente para decirles que ambiente, normalmente pensamos ambiente como recursos naturales, bosque, playa, así. Pues sí, es un ambiente ahí, pero donde nosotros vivimos, pues tenemos otro ambiente y podemos ir, en fin. Bien. Ahora, usamos el ambiente para expresar nuestra identidad. Y entonces, volteen a ver la sociedad. Si ves un determinado sociedad sucia, esto, en realidad pregunta qué concepto de persona y de ciudadanía tienen ahí. ¿Por qué? Pues porque no están comprometidos con el bien común, claramente. ¿Por qué? Porque es sucio, desastroso aquello, ¿no? Entonces, sin embargo, ese ambiente caótico en el que puedes estar viviendo, eso tampoco te condiciona a tener una vida caótica, simplemente te dificulta la vida. Porque una vida feliz, digna, también ilumina ese ambiente caótico. O sea, si tú estás, por ejemplo, ahora en Acapulco, en un ambiente
destruido, caótico, se ha roto todas las relaciones ahí, o sea, ahí no hay un equilibrio, claramente, ahí no hay un ambiente sano, la gente se va a robar, o sea, está en una situación de crisis muy profunda. Eso no significa que todos los que estén ahí estén así, ¿no? Simplemente que se les está dificultando la vida mucho para poderla vivir, pero justo esas personas que viven una vida integrada y feliz ahí en medio del caos son la simiente para que ese ambiente empiece a iluminarse y empiece a mejorar. Entonces, digamos, hay esa relación. Por tanto, la ciudadanía, si la ciudadanía es la expresión en la esfera política de la persona, la ciudadanía ambiental es la expresión en la esfera de la ecología o de la casa común de la persona. Todas las personas entonces estamos llamadas a construir, citatorio, ciudadano, un ambiente sano. Porque además, en ese ambiente en el que estés, es donde te vas a desarrollar. No vivimos en Marte o no vivimos, sabrá Dios dónde, o sea, vivimos en un espacio y tiempo determinado, en una historia determinada, y estamos llamados a construir un ambiente sano ahí. Bien, pues ya hasta aquí llega mi primera parte filosófica. ¿Sí? Ahora entramos al acuerdo de Escazú. Algunos aspectos relevantes. Parto del principio 10 de Río, 1992. El principio 10 de Río empieza diciendo así: el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponde. 1992, todos los países del mundo lo firmaron. Pregunto, ¿de verdad los países, después de, bueno, en aquel entonces, 1992, o sea, hace 30 años, 31 años, hace 31 años, ¿de verdad los países están convencidos de que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos? La verdad, por lo menos aquí en México. Es muy difícil. Realmente yo creo que firmaron por firmar. Pero eso es un principio que ilumina el derecho ambiental. Y de este principio surgió el Acuerdo de Escazú. Porque el principio 10 continúa diciendo que, digamos, define lo que le llaman los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental. Pero parte de esta premisa, que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados. Bien. Es 1992, en 2018 se firma el Acuerdo de Escazú, en Escazú, Costa Rica, y este acuerdo es el Acuerdo Regional para América Latina y el Caribe sobre los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. Ese es su nombre oficial, llamado vulgarmente como Acuerdo de Escazú. Como muchos otros acuerdos ambientales, el Acuerdo de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes, o el Protocolo de París, por ejemplo, o así. Bien, algunos aspectos relevantes del Acuerdo de Escazú. Que este acuerdo se construyó, ahorita lo vamos a ver un poquito más, con la participación muy activa, decidida y con una gran influencia del público. Es el único acuerdo, por lo menos ambiental, en donde en su construcción no solamente participaron los gobiernos, los países, partes, sino la ciudadanía. Lo vamos a ver. En tanto que es un instrumento jurídicamente vinculante de derechos humanos, pues entra a nuestro marco jurídico y digamos, al bloque de convencionalidad. Es fuente de derechos para los ciudadanos y de deberes, obviamente, para la autoridad. Es un tratado ambiental de derechos humanos, se basa en este principio 10 de Río. No es un tratado extraño, porque tiene un hermano mayor, que es el Convenio de Aarhus, que es lo mismo, es idéntico, no idéntico, pero regula lo mismo, los derechos de acceso a la información, la participación en la justicia en materia ambiental para Europa desde 1998. Entonces tampoco estamos
inventando el hilo negro, llevamos muchos años de retrasos, tiene la ventaja de que ciertamente pues, se apoyaron en la experiencia de ARUS. El secretariado de ARUS participó muy activamente en la construcción de Escazú y por lo tanto, digamos, se aprovecharon esas experiencias buenas y malas y es ciertamente un mejor tratado Escazú que ARUS. Pero no tiene mayor méritos, sino el haber aprovechado la experiencia de ARUS. Jim Peters, que es justo el presidente de la reunión de las partes de ARUS, en una reunión justo para la construcción de Escazú, dijo: el convenio ha proporcionado beneficios para una buena gobernanza a nivel nacional, como son generar un clima atractivo para la inversión. Es una herramienta concreta para atraer asistencia externa para el desarrollo. Apoyar las políticas para hacer frente a la desigualdad y la pobreza, garantizando que todas las personas, especialmente las más pobres y las comunidades rurales, sean capaces de participar, y a nivel internacional son una integración más estrecha entre los países de la región, lo que ha conducido a un mayor crecimiento económico, una mayor estabilidad política de los países, lo que ha conducido a una mayor estabilidad política en la región y ha dado mayor visibilidad a la región por su iniciativa progresista. Eso dijo él. Ya, pues, 25 años después o 20 años después, pues me parece que, pues si esto se puede lograr, pues parece, con Escazú. Ahora, pone énfasis, cosa que ARUS no, en personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Ya desde aquí les digo, no se mencionan para nada pueblos y comunidades indígenas. Este convenio no señala para nada personas o grupos indígenas. Lo que dice es grupos y situaciones de vulnerabilidad. Discapacitados, débiles visuales, o sea, ahí hay muchos, no solamente indígenas que per se, no, Escazú no trata a los indígenas como per se, como grupos en situación de vulnerabilidad, y define, ahorita vamos a ver. Lo más importante para mí es que busque equilibrar asimetrías. ¿Por qué? Porque quien tiene información y tiene poder. El que tiene la capacidad de participar tiene más poder, y el que tiene la capacidad de acceder a la justicia tiene más poder. Entonces, alguien que no tiene capacidad de información, de participación y de acceso a la justicia, pues de plano sí está muy amolado. Entonces, justo lo que hace la Causa Escazú, a ver, pues lo que vamos a hacer es tratar de equilibrar esa asimetría de poder. ¿Cómo? Dándoles información, facilitando la participación y facilitando el acceso a la justicia. En ese sentido, no busca, no traslada a la ciudadanía, al público, como lo define, la toma de decisiones, porque muchos países dicen, no, ahora quien va a tomar las decisiones en materia ambiental es el público, el pueblo bueno, a mano alzada. No, pero eso es el populismo de izquierdas. No, aquí jamás se dice eso. Aquí simplemente lo que se dice es, pues, escúchanos, dale y asume tu responsabilidad, porque tu autoridad, pues, vas a firmar un acto de autoridad que va a ser impugnable. Nada más, pues, escucha y da las facilidades, y eventualmente pues también que puedan recurrir a la justicia. Por lo tanto, no busca frenar o inhibir inversiones, busca gestionar los conflictos y transformarlos, legitimar decisiones e incluir a la ciudadanía, lo que generara pues evidentemente mayor seguridad. Esto es lo que desea, de eso a la realidad, pues mucho depende de la cultura, porque hay gente pues, que se dedica nada más a boicotear, pero con Escazú o sin Escazú va a dedicar a boicotear. Entonces simplemente aquí es tratar de poner elementos civilizatorios de cómo resolver los conflictos. Habrá quien pues, recurra a la violencia, pero pues esa es otra cosa. Es un instrumento de cooperación internacional, tiene todo un apartado de cooperación internacional. Yo ahí señalo particularmente este asunto del FLEGT, que es el Forest Law Enforcement
Governance and Trade. En todo el mundo, menos en América, existe mecanismo, exactamente. Son mecanismos regionales, europeos, africanos, Asia tiene dos, para ciertas regiones, en donde pues comparten información para combatir la tala ilegal. Aquí en América no existe. Entonces, por eso creo que puede ser un buen mecanismo el Acuerdo de Escazú para caminar en torno a este proceso FLEGT en América Latina. O sea, tienes ya en la base, digamos, un tratado que te puede precisamente facilitar la cooperación en la materia. Me parece bastante innovador porque incluye expresamente el principio de no regresión. Normalmente el principio de progresividad pues tiene su connotación de no regresión, pero no conozco un tratado que expresamente incluya el principio de no regresión. ¿Esto qué va a pasar? Pues que va a hacer que los jueces, los académicos empiecen a reflexionar más en serio sobre el principio de no regresión. Incluye un artículo específico para la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Ese se incorporó en la última sesión y eso pues, lo hace muy diferente. Tiene una cierta obsesión por la efectividad. Se menciona 16 veces el tema de la efectividad y me voy a entretener un poquito en eso. Y evaluaciones de desempeño ambiental. Eso es algo en lo que ya algunos empezamos a querer trabajar en eso. Y algunos de los temas que vamos a tocar ahorita. Se enmarca en el ODS 16, fortalecerá instrumentos como el RETSE, que es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes que existe en México, permitirá avanzar en el tema de acceso a la justicia y sigue la tónica de otros acuerdos internacionales, multilaterales, de solución de conflictos. Ahora, claves de interpretación para poder, o sea, claves hermenéuticas para entender mejor el acuerdo. El contexto histórico de su creación es distinto a los del 98 y distinto a la Cumbre de Río en 92. Esto es 2018. Y hay que ver por qué se incluyeron esas expresiones y esos artículos, particularmente, por ejemplo, el de defensores. Es una construcción público-ciudadana, la experiencia del Convenio de Aarhus y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Son aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de interpretar correctamente y tomar una decisión a la luz de Escazú. Y una clave de interpretación interna es la eficacia y la efectividad. El contexto, pues, tristemente, es la región con mayor desigualdad. Una creciente polarización, un Estado de Derecho muy débil, crecientes conflictos socioambientales sin una adecuada gobernanza y la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos. Ahí, por ejemplo, 2021 fueron 108 agresiones y 25 para México nada más. Estamos hablando de que 25 personas murieron por defender algo ambiental en México. Yo conozco a muchos de ellos. Y es como a veces los hijos, los quieres matar, pero no los matas. ¿No? O sea, entonces, como el matrimonio. Se está grabando así que. Pues es igual. A veces volteas a ver al sujeto y los quieres matar, pero no los matas. ¿No? Aquí sí los matan. Ese es el problema. Una cosa es que te den ganas y que den el pretexto, el motivo. De eso, a los maten, pues hay un mundo de diferencia. Pues aquí sí los matan. 25 personas mataron. Y bueno, pues ya la lista va creciendo. ¿Por qué? Pues porque no hay salidas civilizatorias del derecho para resolver los conflictos. Entonces te toman, te secuestran, te amenazan, te bloquean tu proyecto, o sea, en fin.
Entonces, en este contexto, de estos análisis, se tenía presente la construcción del Acuerdo de Escazú. Y por eso le dedican un artículo especial a los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Otra clave de interpretación es la participación de la sociedad civil. Desde la etapa de negociación 2014, la etapa preparatoria fue 2012-2014. En 2013 en Guadalajara se fijan las reglas del juego para iniciar la negociación. O sea, la etapa preparatoria fue pongámonos de acuerdo en qué vamos a negociar y cómo lo vamos a negociar. Y desde ahí se dijo que va a haber una participación decidida del público. Y efectivamente se crea un grupo de trabajo del público, y en las negociaciones donde estaban los países participaba con voz la ciudadanía. Y era muy interesante porque pues, al principio eran 3 o 4, no, eran muchísimos. Entonces, a ver, no, elijan a un representante, y eligieron a 7 de toda América Latina y el Caribe. Esos 7 se sentaban en la mesa, México, alguien mexicano también, Costa Rica y un señor de Brasil, y así con los países. Si un miembro del público proponía algo y le hacía sentido a un país, entonces esa propuesta se incorporaba ya a la discusión formal. O sea, no así, pero pues pudieron haber dicho y no, pues, adiós, nadie lo quiere. Pero si lo que proponía un país nada más lo hacía suyo, entonces entraba ese tema a la discusión. Eso es muy inédito, ¿no? Y eso queda claramente, de hecho, le llaman el mecanismo público regional, que es la participación directa de la sociedad civil. Y de hecho, hoy ya creado, ya hay un mecanismo público regional de participación. Hay 7 personas ahí electas por la ciudadanía que quiso, en toda América Latina y el Caribe, y ellos participan de la misma manera con voz, pero no con voto, en las mesas de negociación. En fin, así es presentan propuestas, canalizan las contribuciones de toda la ciudadanía, obviamente fomentan la participación, etc. Y hay un comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento. Ese comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento es cuando tú, como ciudadano, quieres denunciar el incumplimiento del Acuerdo de Escazú de un país. Esos son personas que no son miembros de gobierno. Para su elección se escuchó la voz de los representantes del público, y las decisiones que ese comité tiene que escuchar al público. O sea, para que vean lo inédito, digamos, de la participación del público. Por eso hay tanta efervescencia en el mundo ambientalista, pero particularmente entre ONGs y gente que está más interesada en los defensores de derechos humanos y medio ambiente, a tal grado que creen que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo para la defensa de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, y no, es para los derechos de acceso, de información, participación y justicia. Lo que pasa es que tiene un artículo, pero es justo para generar ese ambiente de información, de participación y de justicia de los defensores. Pero hay mucha efervescencia en torno al Acuerdo de Escazú por ese, entonces pues distrae. Ahora, eficacia y efectividad, les decía que eran 16 meses que se mencionaba. El artículo 1, objetivo. El objetivo del presente acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso. Ese es el objetivo. O sea, no es, digamos, garantizar nada más así los derechos de acceso, porque nuestras constituciones ya tenían pues, el derecho de acceso a la información, de participación y de justicia.
unos más, otros menos. Entonces aquí lo que hace es, como eso ya existe, digamos, no es muy novedoso. ¿Qué es lo novedoso? Pongamos reglas piso para que sean efectivos la implementación de estos derechos de acceso. Entonces, desde ahí, lo que busca es la eficacia y la eficiencia del acceso a la información, del acceso a la participación, del acceso a la justicia. El artículo 7 de la participación, cada parte proporciona al público la información necesaria para hacer efectivo su derecho de participar. El procedimiento de participación para que el público participe de forma efectiva, el público estará informado de forma efectiva, o sea, hay esa obsesión por la efectividad. En acceso a la justicia, lo mismo. Los defensores, cada parte tomará medidas efectivas para reconocer, etc. Lo que es interesante es este artículo 6, que en materia de información, porque dice el artículo 6.8, cada parte alentará la realización de evaluaciones independientes de desempeño ambiental, que tenga en cuenta criterios y guías acordados nacional o internacionalmente e indicadores comunes con miras a evaluar la eficacia y la efectividad y el progreso de sus políticas nacionales ambientales en el cumplimiento de sus compromisos. Entonces, los países como México, que ya lo ratificó y es parte, ya entró en vigor, tienen la obligación de alentar esas evaluaciones independientes de desempeño ambiental, en donde, entre otras cosas, se mire la efectividad y la eficacia. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, 2 años después, en 2020, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, es un referente científico internacional muy fuerte, muy fuerte. O sea, lo que digan ellos, los jueces de todo el mundo lo toman en cuenta. Entonces, hay ahí científicos, abogados de todo el mundo. En la reunión del año 2020, la decisión 60 alienta al grupo jurídico de la UICN internamente a que se establezcan indicadores de eficacia y efectividad de la legislación ambiental. Entonces, como ven, ya en 2018 el Acuerdo de Escazú, la UICN en ese sentido, entonces se está empujando para que los países establezcan indicadores de efectividad y eficacia de la legislación ambiental. ¿Cómo medir esa eficacia y esa efectividad? Le digo, el nombre oficial del Acuerdo de Escazú es Acuerdo Regional sobre los accesos sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y Caribe. Ese es su nombre oficial. No un acuerdo para defender a los defensores de derechos humanos en materia ambiental. No, es para hacer eficaz los derechos de acceso, que son la información, participación y justicia. Este es como, digamos, el índice. Hay un preámbulo, objetivo, definiciones, principios, disposiciones generales y propiamente los pilares del Acuerdo de Escazú, que son el acceso a la información, el acceso a la participación, el acceso a la justicia, los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, una parte operativa del acuerdo, como todo tratado internacional, fortalecimiento de capacidades, intercambio de información, el comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento, y bueno, la parte final de fondo de contribuciones voluntarias, reglas de procedimiento, de las conferencias de las partes, etcétera, marco institucional y disposiciones finales. Pongo para que vean cómo decía cuál es el objetivo de ARUS, el hermano mayor, digamos, de Escazú, y cuál es el objetivo de Escazú. El objetivo, ya les decía, es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso, así como la creación y fortalecimiento de capacidades, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible. El otro era contribuir a proteger los derechos de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar,
Cada parte garantizará los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia. Entonces, regulan lo mismo, pero de manera diferente. Tienen enfoques diferentes, énfasis diferentes también. Definiciones: público y personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Público es todas las personas. Y esto es un reto para el tema de la legitimidad de las, por ejemplo, en el amparo. Porque la Corte es restrictiva en el tema de la legitimación. De hecho, en el caso del carpintero, de la laguna del Carpintero, y lo enfatizó en el caso de los arrecifes de Veracruz, la Corte dijo, en pocas palabras, casi expresamente lo dijo así: no queremos que todo el mundo demande en materia ambiental. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos capacidad para atender a todos. A tal cual, así lo digo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que medio ahí restringir. ¿Y quién tiene legitimidad? Pues los que se vean beneficiados por los servicios ambientales. En pocas palabras, las comunidades adyacentes al daño. De acuerdo con Escazú, ¿no? Escazú no pone eso, pues, los beneficiados de los servicios ambientales, etc. Un amigo mío argentino, se llama Néstor Caperatas, un gran abogado ambientalista, él habla de las muchedumbres en los tribunales. ¿Por qué le tienen miedo a las muchedumbres? Pues por ideas, porque la práctica no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque es caro, porque no las muchedumbres van a ir a los tribunales, porque además basta con que uno demande para beneficiar el arrecife, o sea, no necesitan ir las muchedumbres. Además, las acciones colectivas en materia civil, pues de alguna otra forma, pues son algún referente también. Pero bueno, lo que digo es, y también ir poco a poco, pues tampoco se trata así de la noche a la mañana, pero puede haber criterios que amplíen un poquito más la legitimidad en materia ambiental, por ejemplo, según la competencia. Si se trata de la protección de un área natural protegida municipal, pues que los habitantes del municipio, independientemente que estén aledaños o no al daño, pues puedan participar en la defensa de esa área natural protegida. O un área de competencia estatal, un área natural protegida, pues que los miembros del Estado puedan defender, independientemente que esté en un municipio más lejano. Y en materia federal, eso es lo que yo propongo, porque los valores ambientales que determinaron que sea de competencia federal, estatal o municipal, pues son los que están en juego, son los que justo quieres proteger. En fin, es ir abriendo el cascarón en materia de legitimidad. Principios, es la lista de principios. Simplemente resalto el principio de no regresión, que se incorpora por primera vez en un tratado internacional. El principio de no regresión, yo lo podría definir así como la prohibición de parte de los estados de emitir políticas, normativas y jurisprudencia que modifique o implique retroceder respecto a los niveles de protección ambiental alcanzados con anterioridad. Y obviamente también jurisprudencia. Aquí hay decisiones, por ejemplo, se presentó un amparo para proteger el Fondo de Cambio Climático. Y pues la ministra Pirata, si lo digo aquí, la ministra Pirata pues fue la ponente y dijo, no, en realidad pues no necesitas de ese fondo, pues para eso hay recursos en otros lados, o sea, no necesitas de ese fondo, pues ya vimos que ya pasó y no hay fondo y no hay nada. Entonces es una regresión solapada mediante argumentos artificiosos de protección, de los niveles de protección alcanzados hasta el día de hoy. Porque, ok, no quieres ese fondo, no es a fuerza que haya un fondo, pero sí tienes que garantizar los recursos en ese fondo, en otro lado. O sea, no puedes decir que ese fondo no, en el alto vacío diciendo que, pues, que hay dinero. No,
es que lo importante no es un fondo así como tal, sino el dinero que está ahí para cuidarlo y protegerlo para estos fines. Bien, los pilares del Acuerdo de Escazú ya lo vimos, es acceso a la información, participación, justicia y defensores de derechos humanos. Esto hay que verlo así. A mí me gusta este ejemplo de un tríptico. Un tríptico, o sea, si ustedes ven esta imagen, pues es muy linda de por sí, no necesitaría más para estarlo contemplando. Sin embargo, pues tiene una parte que por sí sola la parte de izquierda también es muy linda y podría estar sin el cuadro central, digamos así. Igual de otro lado, o sea, cada parte en lo individual bastaría por sí sola para que sea bonito. Sin embargo, en la unidad de los tres es más bonito. No es la suma de los tres. ¿Por qué? Porque le dan un sentido mayor. Esas personas están arrodilladas viendo a la imagen del centro. Entonces le dan un sentido más completo. En fin, ¿por qué quiero señalar esto? Por los derechos de acceso. Son interdependientes, están interrelacionados, son más ricos en su conjunto que de por sí ya es bueno en lo individual. En el centro es la participación pública, porque recuerden que el principio 10, la mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos. Y para eso hay que garantizar los derechos de acceso a la información, participación. Entonces, el centro es la participación. Porque la participación es al mismo tiempo que un derecho, es también un deber del ciudadano, de crear ciudadanía ambiental. Pero obviamente con el derecho de acceso a la información y con el derecho de acceso a la justicia se hace un conjunto más armonioso, más rico. Porque ¿de qué te sirve que tengas derecho de acceso a la información si tu acceso a la justicia está como estamos? O de participación, pues como estamos. Entonces, está trunco, ¿no? Bien. Este es el artículo. Para mí, ¿quién es un defensor de derechos humanos en materia? No hay definición. De hecho, en los antecedentes sí había una definición. En la propuesta original había una definición que quitaron. A mi juicio fue correcto, porque era como tal restrictiva. Entonces, en este contexto del sistema interamericano que les decía al principio de interpretación, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido ciertos criterios de quién es un defensor en general de derechos humanos. Entonces, por eso me parece más rico irlo interpretando a la luz del sistema interamericano. Y es una persona, pues, en un contexto no profesional. O sea, yo no soy un profesional de la defensa del derecho humano, del medio ambiente. No soy un profesional, es gente pues, como nosotros, defendemos X cosa. No hay ningún requisito especial para ser defensor de derechos humanos. Incluso pues, va más allá de la validez o no de los argumentos. O sea, puede ser una persona que está diciendo barbaridad y media de esos que te dan ganas de matar. Bueno, pues simplemente eso. Pero eso no le quita que no sea defensor, simplemente pues, sin argumentos o balances o mentirosos o lo que tú quieras. Lo fundamental pues, es la preocupación. Es decir, ¿de qué se trata? De la defensa de, no sé, de un bosque. Eso es lo central. Ya si lo dice el pillo más pillo del mundo o el santo más santo del mundo, pues eso no es muy relevante, sino el contenido, digamos, lo que se está buscando, ¿no? En ese sentido no hay verdaderos defensores. Esto para ciertos grupos ecologistas no lo aceptan. ¿Quién es un verdadero defensor? Aquel que pone el pecho por delante y ha sido violentado por los empresarios del gobierno. No son defensores, sí, pero no son los verdaderos defensores. Hay muchos más que desde la academia, desde otras trincheras, también están defendiendo
incluso inspectores de Profepa, gente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, también han dado su vida, o sea, han matado también por defender, por hacer su trabajo. En fin, ¿cuál es la obligación simplemente que se le exige a un defensor de derechos humanos en materia ambiental? Pues aceptar la universalidad de los derechos humanos y actuar pacíficamente. ¿Por qué? Porque tiene el derecho a manifestarte, pero pacíficamente. Derecho, o sea, simplemente, ok, eres un defensor, no se te niega que eres un defensor, nada más actúa como tal, en el contexto de los derechos humanos en general. Es decir, acepta la universalidad de los derechos humanos y actúa de manera pacífica. Porque hay algunos ecologistas y ambientalistas que no les importa matar a la suegra, pero eso sí, que la ballena no le pase nada. Entonces no. Si tú eres un defensor, te dices defensor, pues defiende los derechos humanos. Ok, tú específico, respeta por lo menos los derechos humanos de todos, de otros derechos humanos, y actúa de forma pacífica. Bien. Con esto termino. ¿Por qué entonces Escazú puede ser una herramienta de construcción de ciudadanía ambiental? Pues casi es una conclusión lógica, ¿no?, de lo que he dicho. La gobernanza ambiental, porque ayudará a construir un ambiente sano a través de una gobernanza, o una buena gobernanza ambiental. La gobernanza ambiental son las normas, políticas e instituciones que determinan la forma en que los seres humanos interactúan con el medio ambiente. Por lo tanto, al construir sistemas de gobernanza sólidos, pues podemos salvaguardar el medio ambiente, los derechos humanos y lograr la consecución, por lo menos, del objetivo 16, ahí puse 17, bueno, de los 17 objetivos en general, pero en este caso particularmente el objetivo 16. El nuevo paradigma de los ODS es la interrelacionalidad. Ustedes recordarán que los objetivos de desarrollo del milenio, eran esos 9 objetivos, y bueno, tú agarrabas el combate a la pobreza o agarrabas el del agua, así. Ahora, en estos 17 objetivos se dice, ojo, ten en cuenta que si tú vas a combatir la pobreza, objetivo 1, no dejes de ver que también tienes el objetivo 2 de alimentación, o el objetivo de la salud, o el objetivo del medio ambiente. Es decir, verlos siempre en relación, todos los objetivos de desarrollo sostenible. El Acuerdo de Escazú particularmente entra en el objetivo 16, de paz, justicia e instituciones sólidas, porque estos derechos están interrelacionados, lo que les decía del tríptico. Entonces, una buena gobernanza ambiental, pues, agarra el paquete completo, no una parte, y digamos, por eso digo, el nuevo paradigma es la interrelacionalidad, ¿no? Particularmente el objetivo 16 tiene muchas metas, entre esas, pues ahí incide directamente el Acuerdo de Escazú. Entonces, ese llamado a construir una auténtica ecología, a la construcción sana de una casa común, pues es, entre otras, se logra, no es lo único, a través de una adecuada gobernanza ambiental, un estado de derecho ambiental, que ahí es donde se inserta el Acuerdo de Escazú. Termino con estas dos frases del Papa Francisco de Laudato Si, que nos dan un poco el contexto de esto de la interrelacionalidad. Dice: hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pueblos. Y eso lo enfatiza más adelante. Dice: es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales, lo que les decía de la imagen de ambiente,
Hay que buscar esas adecuadas integraciones sociales, ambientales, naturales construidas, etc. Porque no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. La línea para la solución requiere una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Muchas gracias.